¿Qué es lo que más odias de ti? ¿Qué cosas te molestan de los demás? ¿A qué le tienes miedo? Para algunas personas estas preguntas pueden ser más fáciles o más difíciles de responder, sin embargo, hay un método para poder autodescubrir todas esas cosas negativas que habitan en tu inconsciente. Esta teoría viene narrada especialmente por el psicólogo Carl Jung, especialista en psicoanálisis. Entre sus muchos conceptos hay uno muy interesante y que deberías empezar a aplicar en tu vida y se trata de la sombra. Para entender esto debemos comprender un poco sobre nuestra mente. Nuestro cerebro se compone de dos partes, el consciente y el inconsciente. El consciente hace referencia a ese lado que conocemos sobre nosotros mismos. Son las etiquetas con las que nos identificamos y las cuales mostramos al mundo exterior. Por otra parte, el inconsciente es ese lado de nuestra personalidad que ya no es tan visible y que para conocerlo, debemos hacer un trabajo interior profundo. Son los patrones, traumas, miedos, deseos etc. que quedan reprimidos en un rincón oculto de nuestra mente. Si nos fijamos en un iceberg, el consciente sería la punta helada del bloque de hielo que está en la superficie y es completamente visible. La parte de abajo corresponde al inconsciente, es aquello que no es visible desde fuera del agua. Esta metáfora enseña cómo funciona nuestro cerebro. Aunque puedas creer que te conoces muy bien a ti mismo, quizás solo estás viendo una parte superficial de ti mismo. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que una cierta persona te molesta desde el primer momento que la conoces y no tienes un gran motivo para ello? Quizás es por culpa de tu sombra. Poniendo como ejemplo Blue Lock, hay dos ejemplos que se pueden acercar a este concepto. En primer lugar, el monstruo de Bachira que llegó a simbolizar una dependencia emocional hacia Isagi. Esta dependencia viene dada por un miedo a volver a la soledad, sin embargo, cuando se deshace de esta dependencia y decide jugar su fútbol originario y egoísta, regresa a vivir acorde a su ideal. Ya no tiene miedo de volver a quedarse solo. Además, durante la liga neo-egoísta y gracias a las enseñanzas de su maestro, recupera su monstruo interior para usarlo en su beneficio. En segundo lugar y como un ejemplo más claro, es el caso de Hitoshi Rin. Rin desde niño tenía una personalidad que obedecía más a sus instintos que a la racionalidad. A vista del resto, este comportamiento era extraño y eso le acomplejaba. Además, después de la ida de Sai a España, como ya no podía jugar su fútbol instintivo, decidió sellar su propio ego para jugar un juego racional que se adaptaba a sus compañeros. Es decir, renunció a su ser original. Es por eso que podríamos pensar que Rin era un tipo de ego libre e integral como Isagi, sin embargo, esto no era más que su persona, es decir, su máscara para ocultar su verdadero ser. El cual es el que podemos ver durante el partido de la Sub-20, el Rin destructor, un ego restrictivo e individualista, cuyo ideal es destruir con todo. Es por eso que reconciliarnos con nuestra sombra es tan importante, ya que sin ella, tal vez estamos viviendo una vida de mentira con un potencial sellado y no aprovechado. No obstante, aunque por ahora suene como algo muy malo, la sombra no es algo negativo. Como el yin y el yang, la luz no puede existir sin oscuridad y la oscuridad no puede existir sin luz. En este camino espiritual se nos dice habitualmente que hay que evitar los sentimientos negativos y tener siempre una alta frecuencia, sin embargo, rechazar estos sentimientos es algo inhumano. Claramente es mejor tener sentimientos positivos en lugar de negativos, pero rechazar estos es ir en contra de nuestra propia naturaleza. En lugar de huir de estos sentimientos y hacer como que no existen no sirve de nada, no es una solución a largo plazo. Por lo tanto, es mejor aceptar y perdonarte por tener estos sentimientos. De esto trata tener una sombra, de reconciliarte con tu lado oscuro para poder ser feliz. Si no la controlamos, la sombra puede tomar el control de nuestras acciones y fastidiarnos la vida. En el ejemplo anterior sobre tu persona que odias, quizás no la odias porque haya hecho algo malo, sino porque tu sombra te hace odiarla. Por ejemplo, quizás esa persona te molesta porque sientes que es muy ruidosa, pero en realidad es tu sombra que siente envidia por ella.
Quizás tú también quieres ser ruidoso y extrovertido pero te da miedo y entonces te frenas a ti mismo, de esa envidia nace tu odio. De esto trata la sombra y en este tipo de situaciones hace su presencia. Por eso, en este video no te enseñaré a eliminar tu sombra. Te enseñaré a cómo hacer que tu sombra pase de ser tu mayor enemigo a ser tu mayor aliado. Para completar un poco más. La sombra es entonces nuestro lado oscuro como hemos dicho antes, pero de igual forma no es algo negativo. Es posible que nunca nos podamos deshacer de nuestra sombra ya que es una parte más de nosotros. Lo que sí podemos hacer es usarla para nuestro beneficio y así ayudarnos a sanar. ¿Cómo podemos usar nuestra sombra para nuestro beneficio? A continuación te daré dos formas para ello. En primer lugar, conocer nuestra sombra es una parte fundamental para poder conocernos a nosotros mismos. Si no aceptamos nuestra peor versión no podremos llegar a nuestra mejor versión. Este trabajo de sombra se puede hacer diariamente. En aquellos momentos que sientas emociones o pensamientos negativos, concéntrate en pensar el porqué de su aparición en tu vida. Como en el ejemplo de antes, esto se puede materializar como el odio hacia una persona. Normalmente estas emociones provienen de nuestros límites. Esas cadenas que nos ponemos y no dejan sacar todo nuestro potencial y que suelen venir de nuestro ego. Es esa parte de nuestra personalidad que reprimimos pero, al verla reflejada en otros, hace saltar todas nuestras alarmas. Por este motivo, si podemos reconocer esos patrones de nuestra mente podemos llegar a la raíz del problema. El trabajo de sombra es un viaje constante que puede manifestarse también en sueños o durante la meditación. Lo importante es reconocer los patrones y hacer algo para cambiarlos. Cuando empecemos a ver a la sombra no como un ente maligno sino como una parte más de ti, podrás empezar a amarla. Y si amas a tu sombra, te amas a ti mismo, a tu esencia. Reconoce tu sombra como tu niño interior y todo su potencial que has estado limitando, porque como he dicho antes, no son solo cosas negativas de tu personalidad sino aquellos que reprimes. En segundo lugar, utiliza tu sombra como medio de acción. La acción es necesaria para cumplir nuestros objetivos, sin embargo, el miedo y la incertidumbre pueden frenarnos. Cuando sucedan estos momentos de congelación, podemos usar nuestra sombra para que nos dé ese impulso para actuar. En el momento en que tu miedo de no poder cambiar supere al miedo que sientes en el presente, se da la acción y esto también es obra de tu sombra. Usa tu miedo contra el estancamiento y actúa. Usa tus emociones negativas para dar el primer paso. Esto no significa hacer daño a otros, obviamente, significa tomar impulso de las cosas negativas para generar resultados negativos. Un ejemplo puede usar la envidia. Esta emoción puede ser negativa pero podemos usarla para ponernos a trabajar más duramente en algo con tal de alcanzar un resultado que otros tienen. No obstante, no te dejes llevar por estas emociones. Para terminar, quiero volverte a recordar que es necesario tener un equilibrio con la sombra. El lado oscuro y el luminoso son caras de la misma moneda, polos opuestos que de igual forma se atraen. Por eso es necesario tener un buen equilibrio entre ambos para tener control sobre tu vida y tus acciones. Ama a tu sombra y a ti mismo. Deja de reprimir tu ser esencial por miedo a lo que otros dirán o por miedo a ser tú mismo. Esto solo limita tu potencial y no te deja ser libre. Reconcíliate con tu sombra, abrázala y perdónala por todas las cosas malas que te ha hecho pasar. Tu sombra no quería hacerte daño, quería protegerte. Pero ahora es momento de salir de tu zona de confort. El poder lo tienes tú. Es hora de despertar y dejar el pasado atrás. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver. Espero poderte haber ayudado con este contenido. Me haría muy feliz poder leerte en los comentarios e interactuar con todos vosotros. Si os ha gustado recomiendo compartir este video con vuestros conocidos y apoyar el contenido con un me gusta. Gracias por ver, es momento de lograr lo imposible, confía en ti.